Y eso tiene su explicación, una muy clara explicación. Y con justa razón, tal vez los grupos interesados los ubican como el medio, porque tienen unas características muy especiales los adolescentes. Primero, su fragilidad. Quiere decir que son fácilmente seducibles, son fácilmente convencibles para llevarlos por un camino. Eh, y la otra que los jóvenes a ratos son más decididos, no miden consecuencias, ni obstáculos, ni dificultades. Pero a eso, la otra característica es que eh, en medio de esa fragilidad que pueden presentar, pues están como que prestos para cumplir una misión. Analicemos un poco algunos antecedentes. Eh, Todo inicia a partir de la despenalización del consumo de drogas, de sustancias psicotrópicas. Eh, Todo empieza allí, cuando el Estado, tal vez en un afán de transparentar cosas, despenaliza el consumo de sustancias, de droga. Con esa despenalización nace lo que se denominó el microtráfico y también el porte de una cantidad de sustancias. Es decir, se consideró que el consumo de droga dejaba de ser un delito y que pasaba a constituirse en una enfermedad. Una apreciación claramente establecida, tenía sentido, muy profunda, perfecto. No está cometiendo un delito, sencillamente es una persona enferma que necesita de ayuda para que se cure, ¿verdad? Eso hasta ahí está claro. Pero en cambio, cuando se hacen leyes, también hay alguien que se aprovecha del mínimo espacio para usarlo a su favor, y ahí nace la acción inescrupulosa, en este caso de quienes trafican y están imbuidos, inmersos en este negocio. Entonces, fácil, pues, si puede portar 10 gramos en su bolsillo, reclute 50 jóvenes, le entrega 10 gramos a cada uno. Que haga 10 vueltas. Y tiene 500 gramos en la calle. Y quise hace 10 vueltas. Hace 10 vueltas, entonces tiene 5,000 gramos moviéndose en la calle. Y se convierte en un gran negocio que para quienes lo usan, el mecanismo es decirle a los jóvenes, ¿quieres dinero? ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres trabajo? ¿Quieres trabajo? Aquí tienes el trabajo. Porque los jóvenes pues son imputables. Entonces por ahí empieza. Pero cuando se da el tema del negocio, ahí nacen otros factores que ya tienen que ver las disputas de los territorios, porque eso es lo que se les vende como idea fundamental. Pero hacer a un lado al Estado y decir que no es responsable, que no tiene culpa en estas cosas, pues es error. Si es el mayor responsable. Es el mayor responsable. No estamos totalmente de acuerdo en que la política pública se haga vigente, fluya. Pero lo que hay que entender es que el comportamiento del ser humano es altamente variable. Y esa variabilidad, los seres humanos cambiamos constantemente, permanentemente estamos en unos procesos de cambiabilidad, pero extremos. Lo que hoy se adapta para una fecha, para un momento, se desadapta rápidamente. Esa ley se la promulgó hace 10 años perfectamente, pero de ahí hacia acá, el Estado debió haber observado de que no estaba dando sus resultados por la fuerte descomposición social que eso significó para el Estado. Y a eso se complementa con un código permisible de la niñez y de la adolescencia. Yo soy defensor de derechos humanos por mi condición de secretario del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, pero aquí hay que hablar las cosas con claridad. Por ejemplo, hay ciertas cosas mal entendidas. Cuando hay vulneración de derechos.
Ahí es. Hay que entender, Ahí es. hay que entender a qué lo llamamos vulneración de derechos. Por ejemplo, el Código de la Niñez defiende el tema de la integridad de los adolescentes, del respeto a su intimidad, y considera que revisarle la mochila al estudiante está invadiendo su privacidad. Ok, pero esa invasión de la privacidad hace de que el mismo Estado, el código se convierta en cómplice, si se quiere, del delito. Porque los cuchillos, la droga, el arma se la pone en la mochila. Y ya hay casos. Y ningún ciudadano, sin importar su edad, debiera estar liberado de una revisión, de una requisa. Cuando usted viaja a Quito, cuando viaja a algún lado, se encuentra con un control policial, que ese control policial le pide su cédula y aparte de eso le hace un cacheo, entiendo que la policía lo denomina. Pero eso tiene un fin, es preservar la seguridad de los ciudadanos para evitar contingentes mayores. Entonces, Fabricio, en medio de la vorágine que estamos viviendo, de la violencia que estamos viviendo, de la inseguridad que estamos viviendo, revisarle la mochila al estudiante, revisarle hacerle una revisión integral, a mí considero, y estoy 100% seguro de lo que digo, que ese es el mejor mecanismo de protegerlo al estudiante. A que si el día de mañana en la mochila le encuentra droga, no es para meterlo preso, es para ayudarlo más bien. Porque en ese momento... Y descubrir quién le da la droga también, porque los que le dan son los mayores, no son los menores. Aunque no descubramos quién se la dio, porque a lo mejor el adolescente no va a decir eso. Pero en cambio en ese momento sí vamos a entender que está vendiendo y vamos a tomar unas precauciones, unas medidas. Si el adolescente está consumiendo, entonces ahí están los organismos especializados del plantel educativo, tú eres maestro, ¿cómo llama? El DOBE, el DESE, que integrado por un equipo multidisciplinario está totalmente debilitado. Los gobiernos los han ido debilitando a tal punto que hay en planteles que no lo hay. Pero esas debieran ser las realidades que cambien. Debería estar el psicólogo clínico, debería estar los psicólogos educativos, por lo menos debería estar los médicos, han desaparecido. Que hoy por hoy es necesario. Mire cuánta política pública está por revisarse, por retomarla o por implementarla. Son necesarios, fundamentales. Por eso yo considero que hay una influencia social muy fuerte, justamente por esta sensibilidad que representan los adolescentes, por esta facilidad que hay de convencerlos a ellos y por la energía que representan y que pueden ser útiles precisamente para fines voraces, contrarios, negativos. Y por la curiosidad también que a veces, ¿no? Tú te sientes fuerte porque estás en un grupo, el otro también, entonces, así, entre comillas, ¿no? Aparentemente, ¿no? Toda una acción de influencia social alrededor de los adolescentes. Y también hay un tema de complicidad legal, como acabo de decir, que nace de la misma Constitución, que nace del Código de la Niñez, que nace con los aparatajes de justicia. Tenemos un contagio social, que esto es lo más grave. Los contagios sociales hay que compararlos con los problemas epidemiológicos y biológicos. Es decir, ahora nosotros acabamos de vivir un problema social un problema biológico que tuvo que ver con el COVID, que amenazaba con diezmar al mundo. Así de similar son los gérmenes sociales. Es decir, tienen una capacidad de reproducción increíble. ¿De qué manera combatimos el COVID? ¿O qué es el COVID? Un virus biológico, una bacteria que se convirtió en una epidemia. Acá es un virus social. Acá es un virus social. Es decir, tienen exactamente la misma similitud. Los fenómenos biológicos o las pandemias biológicas son iguales a las pandemias mucho sociales. parecido, ambos llevan a la muerte. Indudablemente,
y que necesita, entonces tienen que ser vistos como un fenómeno. Los fenómenos son grandes, son inmensos. Quiere decir que al otro lado tiene que haber una fuerte estrategia para poderlo enfrentar. Aquí no se le está parando bola, como quien dice, a lo que está pasando en los planteles educativos, porque el otro factor que está ocurriendo, Fabricio, es el tema de una agresividad, porque lo que estamos viviendo es una acción de violencia fuerte, y entonces muchos jóvenes llevan un arma. Yo tengo un amigo, me cuenta que cuando él estudiaba en una escuelita, aquí en la ciudad de Esmeralda, pero donde ya había hartísima agresión, ahí después en un colegio, concretamente el colegio normal, dice que los niveles de agresión, de enfrentamiento, de atarbancia de muchos estudiantes era tal que él decidió también llevar su recortada. Entonces, también pues hay a manera de una falta de control, si se quiere, en los planteles educativos o en las escuelas educativas, porque el maestro tiene miedo, dado que el mismo Código de la Niñez ayer le quitó toda la autoridad necesaria para poder actuar. Al maestro, sí. Y entonces el maestro está también como el policía, cuidando su puesto porque en cualquier momento, pues hace algo que aparentemente está ceñido contra la ley. Son niveles de agresividad que han ido a los planteles educativos. Ya analizamos esa parte. Tenemos una inquietud de parte de nuestro compañero Iván. Adelante. Sí, bueno, yo quisiera, y aportando al criterio de Nelson, esta situación que se ha generado, bueno, responsabilizamos al Estado, a los gobiernos de turno por la poca acción que se tiene en estos campos, ¿no? Pero, ¿qué tanto también de responsabilidad hay en las redes sociales, ¿no? O sea, el descontrol que hay en el manejo de las redes sociales, o sea, la falta de alfabetización mediática, tanto para adultos como para niños. Porque usted ve que este cambio en la conducta de los jóvenes, de los niños inclusive, luego de la pandemia, de estos 2 años de pandemia en donde los chicos se involucraron más con el tema de las redes sociales, y esto ha generado, digamos, un cambio en sus conductas extremas, ¿no? Estos juegos que les permiten a ellos, no tienen control, no hay edad para meterse a un juego como el Free Fire, que es un juego violento. Hay otros juegos, unos animes que también son violentos. Entonces, esto como que les ha generado un desequilibrio en esos aspectos, Nelson. Precisamente yo inicié indicando de que los jóvenes son los más frágiles, son los más sensibles, y que hay inescrupulosos que entienden muy bien la psicología social para caminar justamente con esos factores de fragilidad del joven. Quiere decir que son altamente seducibles, son conducibles. Y por supuesto que las redes sociales aportan también pues negativamente para eso, porque quien creyera que el sensacionalismo es el que más llama la atención. Acá hay un periódico, ahora ha cambiado un poco su línea, que exhibía siempre sangre, siempre crímenes, siempre al rojo vivo. Y me cuentan que ese era el periódico que más vendía tal vez en el país, porque la gente siempre va hacia la curiosidad. Usted está en un lado y escucha unos disparos o un accidente de tránsito, y a los 3 minutos hay 100 gente alrededor de eso porque está acudiendo noveleramente a mirar qué está pasando. Incluso con el peligro que hay de por Con medio. todo el peligro que hay de por medio. Y nadie más novelero que los adolescentes. Yo estoy diciendo de que esto ya se convirtió, el tema de la inseguridad estudiantil se convierte en un fenómeno social con una serie de aristas que tienen que ser entendidas, tienen que ser digeridas, pero fundamentalmente ser atacadas. Pero para atacarlas tiene que ser a partir de toda una estrategia que se puede establecer, en la que intervengan un conjunto de actores sociales
de actores institucionales capaz de poder hacerle frente a estas realidades y sobre todo un reconocimiento de entender que el Estado se ha equivocado, que la familia se ha equivocado. Precisamente allá iba. El rol que juega la familia es importante. Yo le voy a contar algo. Mire, un caso de agresión de dos señoritas en un plantel educativo. Y se reunió y se llamó a los padres como son los hechos. Y sabe que una madre de familia intentó agredir a la otra niña, que había sido agredida por la hija. O sea, niveles de violencia que van desde la familia, o sea, lo lleva al plantel a querer agredir también al estudiante. Imagínense, esa es la parte medular, la parte fundamental en donde se está fallando. Eso es cuando ciertos hechos empiezan a mirárselos ya como una situación normal, ¿verdad? El Estado mismo dio lugar a que se respete al maestro. El Estado mismo legalizó el irrespeto al maestro. El Estado mismo legalizó a que el maestro pierda autoridad, que era lo único que había. Era lo único que había. Recordemos que el padre de familia siempre consideró y creyó que desde la educación podían corregir y ayudar a sus hijos. Pero en el momento en que el maestro solamente llega, abre su libro y se dedica a dar geografía, llega el otro y se dedica a dar matemática, y no habla de valores, y no habla de principios, y no demuestra tener un principio de autoridad, allí perdimos todo. Y el padre de familia se convierte también en cómplice del delito, porque en aras de una falsa protección, pues termina aceptando o convirtiéndose en cómplice de los delitos, de los desafueros, del libertinaje y de las acciones contrarias, o en su defecto, sencillamente padres que pierden absolutamente el control de los hijos, que ya no saben qué hacer. A esos padres les quedaba como recurso el plantel que los ayude a corregir. El estudiante perdió miedo, perdió temor y cree que tiene las armas en sus manos, las armas de la verdad, de la protección, que a ratos se los otorga el mismo Estado de forma muy equivocada. Pero no saben cuántos daños le causan a su propio hijo o a su familiar o a su representado, cuánto daño le causa, porque lo único que está es alimentando la violencia, y este joven va siendo cada vez más violento, y ocurre que se convierte en un verdadero sicario. Una situación terrible la que estamos pasando, que llegamos a niveles de descomposición social, y cuando algo se descompone, es cuando está podrido, y lo que está podrido es lo que no sirve. Y qué pena decir que cada vez la sociedad camina hacia allá, hacia una descomposición terrible, y pues desde ahí se miden también los niveles de subdesarrollo de los pueblos. Pero algo habrá que hacer, sí, algo hay que hacer, Nelson, algo hay que hacer. La familia tiene que retomar ese control si queremos salvar al Ecuador, si queremos salvar a la familia. Mire, antes eran los nietos que enterraban a los abuelos, ahora es lo contrario. Los abuelos están enterrando a los nietos. Yo le estoy diciendo que se necesitan de unas buenas, sí se puede, pero primero tiene que haber el compromiso de todos. Luego hay que definir quiénes son todos. Y tres, hay que reestudiar todas estas realidades que se están dando. Estemos claros que la sociedad es cambiante, que la sociedad es altamente evolutiva. Y entonces el comportamiento del ser humano también es cambiante, es todos los días que está cambiando y está evolucionando. La manera de pensar de los seres humanos también cambian. En los estados desarrollados, el pensamiento del ser humano cambia hacia la disciplina, hacia la conducta, hacia la conciencia. Pero en estados como los nuestros, el pensamiento del ser humano va cambiando y lamentablemente eso está pasando con los jóvenes hacia una tendencia, hacia una inclinación, y esa tendencia es la violencia. La violencia
que genera tal vez un elevadísimo nivel de inseguridad, mi querido Fabricio. Sentirse fuerte, sentirse realmente protegido, es sentirse en un grupo, una mentalidad totalmente equivocada. Equivocada, errónea, el comportamiento de masa, pero qué bueno porque usted puede sembrar unos elementos muy positivos, unas semillas muy positivas también a la masa. A la masa se la puede conducir para enseñarle que su fuerza, que sus capacidades al servicio de factores positivos pueden contribuir y cambiar una provincia, cambiar el mundo entero. Pero también los jóvenes lo que están es carentes de referentes, carentes de prototipos a quien tengo que admirar, a quien tengo que observar como el grande. Y entonces tal vez está faltando conducción. En ese sentido estaría faltando liderazgos en la universidad, liderazgos en los planteles educativos, liderazgos en el hogar. O sea, la familia es la esencia. Lamentablemente la familia perdió autoridad. Ese es un análisis bien largo, analizar el tema de la familia. Lo que estamos viendo es que hay una familia que es la esencia de la sociedad, pero si la familia no responde, entonces las bases sociales que necesitamos para un proceso de construcción social, lamentablemente serán débiles.